Bien, dentro del estudio del ser de Dios ya hemos hablado brevemente sobre la simplicidad, pero también abordamos el tema de la impasibilidad. Pero ahora es necesario que nos ocupemos de la inmutabilidad divina. Al igual que los anteriores atributos, en muchos estudios contemporáneos han intentado redefinir esta perfección de Dios y en consecuencia lo que han hecho es una imagen distorsionada de Dios mismo. Pero el asunto trascendental no es la forma como intentamos o intentemos enmarcar al Todopoderoso dentro de nuestro pensamiento, sino cómo el Señor se ha revelado en la Biblia y qué es lo que enseña Dios sobre su propio ser. Por lo general, en nuestro tiempo presente, quienes niegan o cambian el atributo de la inmutabilidad son parte del denominado teísmo abierto, de quienes ya hemos hablado anteriormente. Estos conciben a Dios como cambiando en algunos momentos de la historia de la redención, donde se describe a Dios como arrepintiéndose, sorprendiéndose o pareciendo tener conocimientos. Me refiero a textos muy conocidos como Génesis 6:6, Génesis 22:12, Éxodo 32:14 o Jonás 3:10. Dentro de los movimientos evangélicos, esta idea ha cobrado especial relevancia debido a la perspectiva dada por la doctrina demoníaca de la confesión positiva, quienes consideran que Dios puede ser movido a través de las acciones humanas para que tome partido por alguna criatura en particular o por ellos mismos. No sobra advertir que tal consideración es terrible, pues presenta a Dios como una caricatura del soberano del universo y contrario a esa creencia humanista, el Señor es perfecto e imposible que cambie. En la presente exposición nos ocuparemos del estudio de la inmutabilidad de Dios. La mayor parte de los eruditos en teología propia presentan este atributo juntamente con la eternidad y es por esa razón que ustedes van a observar muchas referencias combinadas. Además, y como ya hemos visto en el estudio de la simplicidad divina, cada perfección del Señor es Dios mismo y no solo una parte de su carácter. En la presente exposición vamos a analizar, en primer lugar, la base bíblica que soporta el estudio de la inmutabilidad. En segundo lugar, nos centraremos en las definiciones. El tercero de los puntos a tratar tiene que ver con la defensa de esta perfección frente a quienes objetan el atributo divino, para finalmente considerar la importancia de la inmutabilidad en la redención. Bien, vamos a revisar entonces la base bíblica relacionada con esta perfección divina. Son una extensa cantidad de versículos, vamos a tomar solo unos cuantos, tal vez los más conocidos. Para los que apuntan, aunque a ustedes les va a llegar el bosquejo a los diferentes chats de la iglesia, primero Malaquías 3:6, todos los textos van a ser leídos en Reina Valera, a menos que yo indique otra cosa. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Salmos 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Finalmente, Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación.
Esta base es muy importante porque nos permite entender no solo el hecho de que Dios es inmutable, sino que nos permite inferir en qué consiste su inmutabilidad. Este atributo debe ser considerado partiendo de la imposibilidad de que se presenten modificaciones en la naturaleza de Dios, en su ser o existencia. Bueno, Dios es su propia existencia, como lo veremos en las definiciones que sigue a continuación, pero no implica que los aparentes cambios sucedan con relación a los seres o las cosas que los rodean. Por ejemplo, en el primero de los textos que leímos, Malaquías 3:6, pudimos observar que Dios no cambia y que por Dios no cambiar, la nación de Israel no fue destruida, porque había sido recurrente en cuanto a su pecado y en cuanto a su alejamiento del Señor. Es decir, el pecado del pueblo no provocó una alteración en el, entre comillas, ánimo divino. Porque de otra manera la consecuencia había sido nefasta para el pueblo en ese momento. En el versículo de Números, yo no sé si usted ha leído el libro de Números repetidamente, pero usted va a encontrar tal vez uno de los momentos más deprimentes del pueblo de Israel, fallando continuamente en su pecado contra Dios, continuamente, y de pronto el perverso Balac manda a llamar al falso profeta Balaam y le dice: te voy a mostrar el pueblo de Israel para que lo maldigas. Pero contrario a eso, Dios bendice a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ama a su pueblo y su amor es inmutable. Y ese amor inmutable lo vamos a ver en la forma como Dios lo dice. Luego el rey Balac se molesta profundamente con Balaam y dice: pero ¿por qué no me lo has maldecido? Te traje para que lo maldijeras, y lo que está ocurriendo ahora es que estás bendiciendo a este pueblo, por lo menos no lo bendigas. Y es cuando el profeta Balaam le dice: bueno, el problema es que Dios no es hombre. El falso profeta Balaam entendía eso. Dios no es hombre para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. En el versículo de Salmos nos muestra que la esencia divina no cambia desde la eternidad, que su voluntad es perfecta y santa y que solo depende de su propia sabiduría para mantener en el tiempo. Sus decisiones no se modifican. Finalmente, los dos últimos textos que citamos pertenecen al Nuevo Testamento y cada uno de ellos, al hablar del Dios inmutable, lo hace desde la perspectiva histórico-redentora, pues el Señor es quien eterna e inmutablemente no solo salva a los suyos, sino que los mantiene para que jamás se pierdan. Por lo tanto, es Dios el que no cambia, y eso nos da seguridad y certeza. Bien, hemos visto hasta allí la base bíblica, pero ocupémonos ahora sobre las definiciones de la inmutabilidad divina. Entonces, hemos entendido que en Dios no hay cambios en su esencia, en su ser, pero la pregunta sería: ¿qué es el cambio entonces? No es una pregunta capciosa, porque como hemos visto en las anteriores exposiciones, diera la impresión de que el Señor sí pudiera cambiar. ¿O es que acaso no dijimos que el Señor es el motor inmóvil que creó todas las cosas y que Él es la causa no usada de todos los elementos y criaturas del universo? Bueno, creo que aquí tenemos que recordar dos conceptos muy básicos de la filosofía que no necesariamente van a concordar con las ideas comunes o coloquiales que tenemos sobre la realidad. Me refiero a los conceptos de potencia y acto. Cualquiera podría llegar a pensar al revés, decir que Dios potencialmente podría llegar a crear el universo y a las criaturas. Por lo tanto, el Señor sería potencia y luego acto. En conclusión, Dios es mutable porque cambia. Pero lo cierto es que no puede mezclarse la potencia con la inmutabilidad, puesto que no son lo mismo, ya que la inmutabilidad de Dios no significa inmovilidad creativa o relacional con las criaturas. Por el contrario, habíamos dicho, Dios es acto puro
y siempre se mueve en sí mismo, pero eso no significa cambios en su esencia o en su ser o en cuanto a las relaciones. La mutabilidad es solo aparente, puesto que Dios puede tratarnos conforme a nuestras acciones, pero en lo relacionado a la redención no. Porque con relación a la redención, Dios nos trata es conforme a su misericordia y a su bondad. De hecho, ahora, en la filosofía occidental podría definirse la idea de cambio o mutación de la siguiente forma. Es la forma más general de la existencia de todos los objetos y fenómenos que constituye cualquier movimiento e interacción, el paso de un estado a otro. El cambio incluye traslados espaciales, metamorfosis interiores de las formas de movimiento, todos los procesos de desarrollo, así como el surgimiento de los nuevos fenómenos en el mundo. El cambio abarca tanto el aumento cuantitativo o la disminución de las características como sus transformaciones cualitativas. Históricamente, cambian no solo cualesquiera propiedades concretas de los cuerpos, sino también las leyes mismas del movimiento de la materia. El otro término que podemos llegar a malinterpretar es el de movimiento. Para Aristóteles, este es la actualidad de lo potencial en cuanto tal, o sea, como el proceso de realización de una potencialidad. En español, cuando algo pasa de la potencia al acto o de un estado a otro, eso es movimiento, cambiar de un estado a otro. No sobra advertir que esta definición la presenta el filósofo principalmente en lo relacionado con la materia. Ahora bien, si esta es la idea de mutar, cambiar o moverse, Dios no puede hacerlo, debido a que en Él no puede haber aumentos, disminuciones en sus atributos. El Señor no puede ser mejor, ya que Él es el sumo bien. No puede ser malo, no puede ser injusto, falto de amor, más grande, aprender algo que no sabía, dejar de estar en un lugar del universo o cualquier otra acción que se nos ocurra. Definamos entonces la inmutabilidad divina. Nuevamente lo haremos mediante la vía de la negación. Podemos decir que el Señor no puede cambiar en su ser o su esencia. Martin Lloyd-Jones afirma sobre la inmutabilidad: esto significa que Dios es absolutamente inmutable, jamás puede cambiar su esencia. Dios es eternamente el mismo. Es imposible que Dios difiera nunca en ningún aspecto de lo que siempre es y siempre ha sido. Uno de sus grandes nombres lo sugiere, el nombre Jehová. Yo soy el que soy, que significa yo siempre soy el mismo, soy el inmutable. No es posible, en otras palabras, que Dios sea un atributo en un momento y otro atributo en uno distinto. Bueno, siempre he creído que estas definiciones de Lloyd-Jones son sencillas para nosotros y bastante precisas, y eso nos permite recordarla con facilidad. Pero vamos a considerar una definición un poquito más técnica, pero igual de maravillosa, la de Louis Berkhoff, sobre la inmutabilidad. Enseña Berkhoff: la inmutabilidad de Dios es necesaria, concomitante de su aseidad. La inmutabilidad es aquella perfección por medio de la cual Dios se despoja de todo cambio, no solamente en su ser, sino también en sus perfecciones, propósitos y promesas. En virtud de este atributo, queda exaltado sobre todos los sucesos y está libre de todo aumento o disminución, de todo crecimiento o decadencia en su ser y en sus perfecciones. Su conocimiento y planes, sus principios morales y voliciones permanecen para siempre los mismos. Hasta la razón nos enseña que ningún cambio es posible en Dios, puesto que todo cambio conduciría a mejor o a peor. Pero en Dios, que es la absoluta perfección, son imposibles por igual las mejoras o las deterioraciones. Bien, pero no siempre se ha aceptado
sin ningún tipo de cuestionamientos la inmutabilidad divina. Siempre ha habido objeciones y ese va a ser nuestro tercer punto, objeciones comunes, antiguas y actuales. Como ya mencionamos en la introducción del tema, nunca falta quienes objetan los atributos de Dios o los redefinan, especialmente los atributos incomunicables, y entre ellos la inmutabilidad no ha sido la excepción. Santo Tomás siempre que en su Suma Teológica iba a exponer una perfección divina, iniciaba con las objeciones. Ya hemos hablado de esto y la integridad intelectual es impresionante aquí. Empezar por las objeciones y, y seguramente en ese momento de la historia eran objeciones que estaban allí en la boca de muchos o en los escritos de muchos sobre que Dios no era inmutable. Hay tres objeciones básicas que se presentan en la Suma de Teología. La primera de ellas dice, lo que se mueve a sí mismo de algún modo es mutable. Pero como dice Agustín en Octavo Supergenesis ad Literam, el espíritu creador se mueve más allá del espíritu y del espacio. Luego Dios, de algún modo, es mutable. Eso decía la primera objeción. La segunda dice, en el libro de Sabiduría 7:24, esto es un libro apócrifo, se dice que la sabiduría supera en movilidad a todos los móviles, pero Dios es la misma sabiduría. Luego, Dios es móvil. Y en tercer lugar, o la tercera objeción, dice, acercarse y alejarse significan movimiento. Así, en la Escritura, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Luego, Dios es mutable. Las preguntas las pueden ir dejando en los diferentes chats, en el canal de YouTube, y en los otros chats que tenemos. Bien, como podemos observar, cada una de las objeciones aquí formuladas contra la doctrina de la inmutabilidad atacaba algún punto distinto del ser divino. Por ejemplo, su acción creadora o algunas metáforas de su relación con los hombres. Santo Tomás daría respuestas muy claras a cada una de estas objeciones así. A la primera de ellas, lo que dice Agustín, dice Tomás de Aquino. En aquel texto, Agustín usa los términos de Platón, llamando movimiento a toda operación, y por eso decía que el primer motor se mueve a sí mismo. En este sentido, se dice que son auténticos movimientos los actos de entender, querer y amar. Como quiera que Dios se entiende y se ama a sí mismo, dedujeron en sentido platónico que se mueve a sí mismo, pero no en el sentido que el movimiento y el cambio sean actos de lo que está en potencia, que es el sentido que le estamos dando ahora a la mutación y al movimiento. A la segunda pregunta sobre la sabiduría, responde Tomás, se dice que la sabiduría es móvil en sentido metafórico, por cuanto difunde su semejanza hasta las últimas cosas, ya que nada podría existir si no procediera de la sabiduría divina, por cierta semejanza como el principio eficiente y formal, tal como procede de la obra artesana de la ciencia del artesano. Como quiera que la semejanza de la sabiduría divina desciende gradualmente desde los seres supremos, que son los que más participan de la semejanza, hasta los ínfimos, que son los que menos participan, se dice que hay un cierto movimiento y progresión de la sabiduría divina en las cosas. También decimos que el sol baja hasta la tierra porque sus rayos llegan hasta la tierra. En este sentido, dice Dionisio, todo proceso de la sabiduría divina llega hasta nosotros movido por el Padre de las luces. Y en cuanto a la tercera objeción, responde Tomás, en la Escritura se dicen cosas de Dios en sentido metafórico, así como se dice que el sol entra y sale en la casa, cuando sus rayos llegan hasta la casa, así también se dice que Dios se acerca o se aleja de nosotros
cuando recibimos el influjo de su bondad o cuando lo echamos en falta. Dios no se aleja de nosotros, mi hermano. Podemos percibir o no su presencia, podemos estar de alguna manera percibidos de que Dios está, pero Dios no se aleja. El pecado nos hace sentir o nos hace percibir que estamos alejados de Dios. Luego, Dios es inmutable, Dios no se aleja de nosotros. Pero también ha habido objeciones en nuestro tiempo para refutar la inmutabilidad divina, aunque realmente aquellas objeciones son, de alguna manera ya se han formulado en el pasado, solo que se ha usado nuevo lenguaje. En primer lugar, el teísmo abierto que ya hemos mencionado, de Plantinga, Ley Craig y Moreland, afirma que Dios no es simple, en consecuencia no es impasible y en consecuencia no es inmutable. Entonces, todo este pensamiento va a afectar lo que nosotros creamos sobre Dios. Incluso la idea de eternidad también va a salir de nuestra mente si nosotros creemos como estos hombres. Ahora, la tesis básica de estos filósofos de la religión es como sigue. Hemos argumentado que, en virtud de su relación real y causal con el mundo temporal, Dios debe sufrir mínimamente un cambio extrínseco y por lo tanto ser temporal, al menos desde el momento de la creación. Además, el conocimiento de Dios de hechos tensos, implícito en su omnisciencia, requiere que desde el momento de la creación también sufra un cambio intrínseco, ya que sabe lo que está sucediendo en el universo. Así, Dios no es inmutable en un sentido fuerte. Como ya habrán observado, el tema es que los teístas abiertos creen que Dios no conoce el futuro. Y con el fin de preservar la libertad de las criaturas, atribuyen a estas criaturas libre albedrío, pero limitando la omnisciencia divina. De la misma manera, para poder justificar su extraña concepción de inmutabilidad, atribuyen a Dios posibilidad de llegar a conocer o crecer o expandirse sin reflexionar sobre el hecho de que si el Señor cambiara, dejaría de ser Dios. Si Dios cambiara, dejaría de ser Dios. Pero ¿cómo defendemos la doctrina de la inmutabilidad frente a esto que acabamos de decir? Bien, desde la fe y la razón podríamos decir, y nuevamente cito a Lloyd Jones, cuando afirma, el carácter de Dios nunca cambia, pero su proceder con las personas sí cambia. Lo que estamos afirmando y lo que la Biblia afirma en todas partes es que Dios en su carácter, en su ser, es eternamente el mismo, pero obviamente en su relación con los seres humanos cambia su proceder dependiendo de si se arrepiente o no. En otras palabras, cuando empleamos un término como inmutabilidad, debemos tener mucho cuidado de no negar la personalidad de Dios. Miren, Dios siempre actúa igual a sí mismo, en ese sentido no cambia. Pero Dios dice, el que guarda mi mandamiento, yo estaré con él. Pero por otro lado dice, el que no lo guarde, lo rechazo. O en textos como, Dios al altivo lo mira de lejos, pero el que se humilla lo recibe. Dios no ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, solo que ha dado dos opciones para las criaturas. Si actúas así, te trato así, pero si actúas de esta manera, te trato de esta otra manera. Es decir, en cuanto a la relación, no estamos hablando en cuanto a redención. Cuando Dios hizo el universo y también las criaturas, lo que les podemos responder a los teístas abiertos, Dios no entró a ser parte del universo. Dios creó el universo, pero no se hizo parte del universo, ni hizo al universo una parte de sí. Dios es trascendente. ¿Qué significa eso? Que Dios está por encima de la creación, de toda la creación. Eso no puede cambiar. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con un Dios trascendente e inmutable. No puede dejar de serlo.
pero también lo es el hecho de que Dios sostiene al mundo por su providencia. Dios cuida cada detalle del universo. Lo vemos en declaraciones del Nuevo Testamento. ¿No dice acaso el Señor que Dios cuida de las aves? Es decir, cada detalle. ¿Se acuerdan lo que dice sobre los lirios? Miren, ni Salomón se vistió como uno de los lirios. Dios tiene cuidado de cada cosa que sucede. Dios está en medio del mundo. A eso lo conocemos como inmanencia. Dios con el mundo. Pero Dios no es el mundo. Dios no es el universo. Entonces, el problema de los teístas abiertos es que se han dejado influir por tal vez pues, por el pensamiento de Giordano Bruno, de Baruch Spinoza o del mismo Hegel, quienes tenían una visión panteísta del universo. Recuerden, el panteísmo es aquella idea que dice que Dios es todo y todo es Dios. Eso es una herejía, eso es una falsa enseñanza. Bien, otro de los ataques que hemos observado en contra de la inmutabilidad y de las demás perfecciones es lo que hemos venido exponiendo sobre el asunto del lenguaje y de las limitaciones de la criatura para describir a Dios, es decir, la aparente imprecisión del lenguaje. Gordon J. Spigman, un teólogo bastante liberal, dice lo siguiente sobre el lenguaje y sobre la inmutabilidad en particular. ¿Qué lenguaje hemos de usar para balbucear nuestros pensamientos referidos a este colosal acto de innovación? La idea tradicional de inmutabilidad pareciera ser totalmente inapropiada para describir esta transición efectuada en un instante de la actividad divina. Lleva el peso de una carga de origen griego demasiado ambigua. Ahora bien, la escritura, recuerde esto, la escritura nos ha sido dada en lenguaje análogo. ¿Qué significa esto? Pues bien, análogo significa que no hay una definición precisa, exacta de lo que es, sino que Dios nos habla a través de muchas cosas, comparaciones, metáforas, ejemplos y demás. El lenguaje teológico también es análogo porque el lenguaje bíblico es analógico. No es un lenguaje unívoco, es decir, que sea un lenguaje absolutamente preciso sobre las cosas que se dicen. Ahora, y aquí van a fallar miserablemente los teólogos analíticos que intentan depurar el lenguaje hasta un punto de precisión que nos lleve a una comprensión unívoca de la fe. Entonces, recordemos algo, la Biblia, las Escrituras, no tienen definiciones o a través de preposiciones precisas de lo que es cada cosa. Un error común, y voy a poner solo un ejemplo, cuando nos preguntan qué es fe, apuntamos a Hebreos 11:1, ¿se acuerdan? Fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pues eso no es fe. ¿Por qué no es fe? Porque eso es fe en la fe, eso es circular. Tendríamos que leer en el texto de Hebreos 10 más adelante para comprender qué es fe y seguidamente para entender que la fe es la creencia objetiva en la persona de Jesucristo y extenderlo hasta Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, ese es el peligro de extraer un versículo para tratar de hacerlo que diga lo que nosotros pensamos que dice. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que tenemos con el lenguaje. Ahora, el lenguaje de la Biblia es analógico, Dios nos habla a través de muchas cosas pequeñas para que nosotros podamos comprender. ¿Por qué? Porque no estamos capacitados para entender. Pero es suficientemente claro para que entendamos lo que necesitamos entender a Dios. Ahora, la lucha de los teístas abiertos en contra de la fe, una vez dada a los santos, reposa sobre la débil epistemología que parte del supuesto de que Dios no conoce el futuro, de eso habíamos hablado. Y en consecuencia, los actos libres de los hombres lo llevan a tomar decisiones que de alguna manera pueden hacer que se corrija el camino. ¿Se le recuerda algo al arminianismo?
Dios no puede obrar si tú no le das permiso. Dios no puede obrar a menos que tú le permitas a Dios que obre en tu vida. No sé quién es ese Dios. Porque el Dios de la Biblia entra donde quiere. Tiene la llave de todo. Toma lo que quiere. Redime lo que quiere. Y lo hace para su propia gloria. Ese es el Dios en que nosotros hemos creído por la Escritura. El Dios que no tiene limitaciones, pero es el Dios que no cambia. Es el Dios inmutable y es el Dios que es omnisciente y omnipotente. Permítanme citar un artículo que le da respuesta desde la Biblia al teísmo abierto cuando dice que Dios no conoce el futuro y que por eso tiene que cambiar. Dice el artículo: en contradicción al teísmo abierto, el Salmo 139, versículos 4 y 16 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar una de ellas. Mire, usted no se ha preguntado cómo es posible de que el Señor, con tanta precisión, haya determinado la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿No se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo es posible que Dios desde antes haya dicho dónde nacería nuestro Señor? ¿Bajo qué circunstancias? ¿En qué lugar? ¿Cómo llevaría su vida perfecta? ¿Cómo andaría en la tierra? ¿Cómo guardaría su ley? ¿Cómo moriría en la cruz del Calvario? ¿Cómo sería sepultado? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Y cómo se levantaría con poder de entre los muertos para luego ascender a los cielos? ¿Ese plan cambió? Nunca. A pesar de las acciones de los hombres, acciones libres del perverso corazón. Pero Dios nunca cambió. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. La inmutabilidad de Dios no solo va a tener que ver con su carácter, sino también con el trato con los agentes morales libres, sin que a pesar de esto signifique que Dios vaya a cambiar. Dios no cambia, Dios siempre es igual a sí mismo. Nada de lo sucedido, lo que está sucediendo o lo que pueda suceder va a tomar por sorpresa al Dios Todopoderoso. Deseo cerrar este punto con una parte, nuevamente citando a Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, para terminar de derribar los argumentos usados en contra de la inmutabilidad de Dios. Dice: de lo establecido queda claro que Dios es completamente inmutable. Primero, porque tal como quedó demostrado, existe un primer ser a quien llamamos Dios. Por ser primer ser, requiere ser acto puro, sin mezcla alguna de potencialidad, pues la potencia es absolutamente posterior al acto. Todo lo que de una manera u otra se muda, de un modo a otro, está en potencia. Por lo cual es imposible que Dios de alguna manera se mueva. En efecto, esta declaración de Tomás resuelve una de las mayores interrogantes filosóficas de todos los tiempos. Es decir, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues siendo el huevo la potencialidad o resultado de algo, es evidente que la gallina es el acto que precede a la esfera comestible. Finalmente, nos preguntamos por qué es importante la inmutabilidad divina para la fe cristiana. Hemos adelantado algunas cosas. Bien, en primer lugar, el hecho mismo de que Dios no cambie eternamente en sus decisiones nos concede la tranquilidad de que una vez hemos sido alcanzados por la acción salvífica de Cristo, entonces ya nada nos arrebatará de su mano. O como dice el Evangelio de Juan 17:12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliese. De igual manera, en los versículos que leímos al inicio, pudimos observar que Dios no solo no cambia en su carácter, sino en sus acciones para con los hombres, pues de no haber sido inmutable, todo el pueblo había perecido. Israel habría perecido desde el desierto mismo. Pero ¿sabe algo más? Si Dios no hubiese sido inmutable, iglesia, nosotros hubiéramos perecido. El amor de Dios no cambia sobre nosotros. La gracia de Dios es inmutable. No sé cómo esa predicación semipelagiana que dice que Dios cambia dependiendo de tus acciones puede prosperar en el corazón del hombre. Si fuera así de esa manera, la salvación sería un juego de azar. Dependería que en un momento particular de la historia tú estuvieras bien con el Señor y Dios te enviara la muerte cuando estuvieras bien con Él. Ahora, no me refiero a los pecados escandalosos. Me refiero a cosas tan elementales como un mal pensamiento. ¿O usted cree, mi amado hermano, que por ser un creyente consagrado su mente no vuela? ¿O solamente los pastores tenemos ese tipo de pensamientos tan malvados con cualquier cosa? Si Dios no fuera inmutable, ustedes y yo habríamos perecido. Pero Dios no cambia y su bondad y amor son buenas. Él es bueno, Él no cambia. Miren, aún en las aparentes acciones divinas, en donde Dios reacciona a favor de su pueblo, manifestando su ira, esto es antecedido por una serie de promesas o amenazas. Cuando Dios dice en Éxodo 3, ¿se acuerdan? Donde está la declaración del yo soy. En Éxodo 3, Dios dice, he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para liberarlos. Podemos llegar a pensar que eso es una reacción de Dios ante la crueldad del faraón de egipcio contra su pueblo. Pues Dios lo pone en ese lenguaje, en un lenguaje analógico, análogo que nosotros entendamos. Pero lo cierto es que Dios había determinado eso desde mucho antes, en su decreto, y se lo había dado a conocer a Abraham. Abraham, ¿sabes qué? Ustedes van a entrar a Egipto, ¿se acuerdan? A Abraham le había dicho, tu pueblo va a entrar a Egipto. Y luego lo cumpliría. El pueblo entra, Jacob entra 70 personas, más 5, 75 personas en Egipto. Y luego son esclavizados, Dios lo había dicho. Pero el Señor lo regresaría a su lugar. No solo es el conocimiento del futuro, sino que Dios es quien escribe el futuro. Por eso hoy los falsos profetas de la actualidad no pueden sino dar risa y rabia. Así te dice el Señor, si no me lo dices por la Biblia no te creo. Dios no cambia. Y nosotros tenemos que estar atentos a la voluntad perfecta de Dios. Pero ahora bien, la mayor de las bendiciones que podemos recibir los hombres, la salvación, no puede verse únicamente a partir del momento en que el Santo Espíritu de Dios aplicó su obra en nosotros. Y para nosotros es maravilloso porque es el momento en que Dios nos encuentra. Pero lo cierto es, lo que observamos a través de la Biblia, es que el Dios que no cambia decretó eternamente esa redención. Desde la eternidad nos prometió la vida eterna que nos dio por Jesucristo. Ahora, cuando Dios se hizo hombre, la persona de Cristo, vemos en Cristo la inmutabilidad divina. Cristo no cambió. Dios no cambió. Él es Dios. Y caminó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de bondad. Cristo vino a salvarnos y nos salvó. Sí nos salvó. Sí nos salvó. Y podemos confiar en que la redención que nos ha sido dada no será perdida por nuestra torpeza, pues es el Dios inmutable el que nos sostiene eternamente. Amén.